fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando esté cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir, sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo
pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando estés cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir. Sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a nuestro culto de adoración dominical. Te voy a invitar, por favor, a que abras tu Biblia, que abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo número 1. Vamos a hacer la lectura bíblica, el libro de Nehemías, capítulo 1. Bien, voy a iniciar y me va siguiendo. Dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios añada bendición a su palabra. Oremos, amado hermano. Bendito Padre, en este día, Señor, venimos a ti, dándote gracias, Señor, porque nos concedes este privilegio, Padre, de poder estar reunidos nuevamente
como tu iglesia, Señor. Aunque a la distancia, Padre, físicamente, pero sabemos que espiritualmente somos uno en ti. Somos un cuerpo, Señor, unido. Y tú nos diriges. Gracias, Señor. Padre, en este momento venimos con acciones de gracias, con unos corazones rebosando de gozo, Señor, buscando tu rostro, Padre. Venimos con algunas veces con aflicción, con cargas, con problemas. Señor, venimos a ti porque no tenemos a nadie, ni a quién más podernos acercar, buscando consejo, buscando instrucción, buscando dirección, Señor. Y qué mejor que esto sea a través de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por todos aquellos pecados, Señor, que hemos cometido. Como lo dice el profeta Nehemías, Señor, aquí. Contra ti nos hemos corrompido, Señor. Perdónanos. Padre, te suplicamos que tú tomes el control de este culto, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos domine, el que nos guíe, y que seas tú, Señor, el que hable en esta mañana. Señor, estamos anhelantes de oír tu mensaje, de oír tu palabra, Señor, de encontrar ese alivio, ese aliento, ¿verdad? Esa instrucción tuya, Señor, esa palabra tuya necesaria para cada uno de nosotros en este día. Y eso solo es posible, Señor, escuchándote a ti. Señor, estamos en tus manos y te suplicamos, Padre, que seas tú el que hable a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a continuar ahora con la predicación que está a cargo de nuestro pastor Manuel Martínez, y adelante, que Dios dirija este tiempo. Esta mañana podemos pensar e irnos a pensar y llevar nuestra mente hacia un país muy lejano, con un hombre muy especial y con una situación también especial. ¿Quién era este hombre? Este hombre era Nehemías. Y yo quisiera que detrás de Nehemías, de lo que hemos de leer en esta mañana, lo que hemos de comentar, podamos tener un propósito. El apóstol Pablo decía: os ruego, hermanos, que glorifiquéis a Dios en vuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Mucho hablamos de los templos. Los templos sirven para identificar a las personas. De acuerdo a la arquitectura de un templo, se sabe más o menos cómo se piensa, cuál es la doctrina de una iglesia. Así también, cuando vemos a una persona, por su manera de vivir, sabemos quién es, si es realmente cristiano o no es cristiano. Tristemente, las construcciones se han generalizado y hoy día los templos ya no son templos, son salones de conferencias, son salones de música, o son simplemente para poder estar por algún tiempo sin ninguna finalidad. Igualmente sucedía en aquel entonces, pero la construcción indica, y la forma de las señales de construcción indican lo que ahí se cree y lo que se adora. Y ese era el caso de Nehemías. Nehemías, como veíamos la semana pasada, era un hombre de Dios que había venido como esclavo junto con la cautividad, y ahora estaba bajo la soberanía del rey Artajerjes, y él era el primero de confianza, porque era el que probaba los alimentos, las bebidas que el rey tenía. Era el copero del rey. No obstante eso, él estaba ocupado. Su vida se terminaba hasta muy tarde en la noche, cuando ya podía certificar que no había problema ni peligro para el rey. Y estaba el primero en la mañana, muy de mañana, para poder ver que no había ningún peligro para el rey en esa mañana. Así también en la vida del cristiano tenemos que ver que tenemos una tarea que hacer. Cada quien tiene una tarea que hacer en la vida. Tenemos la escuela, alguna quizá deporte, un estudio escolar especial o agregado a la escuela normal,
En fin, siempre tendremos muchas cosas que hacer y luego a eso le agregamos las actividades normales de un hogar, o en el caso de la esposa, que tiene que cuidar a los hijos, tiene que educarlos, tiene que darles alimento, tiene que hacer todas las tareas de la casa. Siempre estamos ocupados, pero dentro de la ocupación de la vida del cristiano tiene que haber un eje que sea la directriz de todo, y es precisamente Jesús. Ese es el caso que teníamos con Nehemías. Nehemías estaba preocupadísimo por los alimentos del rey. Se levantaba el primero para probar los alimentos y prepararlos y ver que los condimentos fueran los correctos y exactos y que no hubiese ningún problema de salud o de envenenamiento o de problema con el alimento del rey. Y así Nehemías tenía toda la mañana ocupada, luego venía el mediodía y tenía toda la tarde ocupada para comer, y luego venía toda la tarde ocupada para dormir, y luego todavía después de que todos dormían, él tenía que dejar preparados ciertas pócimas o tés para que el rey pudiera tenerlos en su palacio. Él estaba muy ocupado, no tenía nada que podíamos decir de descanso a pesar de la posición que tenía. Y es ahí donde podemos ver, cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Yo creo que si a cada quien se nos preguntase qué haces en la vida, sería una larga lista de asuntos que hacemos. Ahora, qué tan significativos sean o qué tan trascendentes sean, eso es aparte. Pero sí tenemos una lista de asuntos que son los que ocupan nuestra vida. Dentro de Nehemías, dentro del corazón de Nehemías, había un sentimiento, era Jerusalén. Era el templo donde Dios había manifestado estar como su presencia real, para que pudieran ir y adorarle, para que pudieran ahí aprender de él, para que pudieran ahí vivir con él. Fue así que Nehemías, cuando estaba trabajando, estaba pensando en Jerusalén. Y cuando llegaron algunos hermanos suyos, hermanos del linaje, llegaron a Jerusalén, venían de Jerusalén, vemos que me preguntó a uno de los hermanos de Ananí, con algunos varones de Judá, que habían quedado escapados de la cautividad, que habían quedado desde la cautividad y por los de Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal, y al frente, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es cuando él se da cuenta de la realidad de lo que había en su ciudad, el asiento de paz que tanto habían proclamado y que tanto habían sufrido por ello. Y dice, simplemente todo estaba perdido. Y es ahí cuando se pone a llorar. Yo creo que no podemos nunca cambiar nuestra vida si no lloramos por los pecados cometidos, si no lloramos por las épocas de vida que estuvieron fuera de los planes de Dios, que no lloramos por la situación de vida que estuvo sin Dios. Y esto es natural. Muchas veces no tenemos a Dios y hemos vivido y hemos ocupado nuestra vida en otras cosas, pero llega un momento en el cual la presencia de Cristo llega y entendemos que nada podemos hacer sin Él. Y ahí podemos llegar hasta el punto, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese apóstol Pablo es el que nos dice, mira, que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y vamos a ver a continuación algunas de las cosas que hace Nehemías y vamos a tratar de aplicarlas a nuestro propio diario vivir para ver qué tanto realmente estamos preocupándonos por la adoración a Dios y por el templo. Hemos dicho que el templo no son las cuatro paredes de una construcción bonita o fea, de una construcción elegante o rústica, o simplemente de un lugar donde se alaba al Señor. Es un lugar donde realmente, como hemos dicho, se alaba al Señor. No un lugar donde se está, no es un lugar donde nos gozamos felizmente porque podemos tener la reunión de los hermanos. Eso es parte de. Pero lo más importante es que realmente cada persona que estemos en el templo podamos tener una vida limpia, una vida que está preocupada sobre todo por mantener la limpieza personal. Una limpieza que no es de una vez, una limpieza que como los hábitos de limpieza personales deben ser de 1, 2, 3 veces por día, así también
los hábitos y la vida cristiana es profunda. Tiene que ver cómo estamos superándonos cada día. Por eso es la importancia de leer la Biblia, de orar, de estar en comunión con los hermanos, de estar haciendo algo, sirviendo al Señor, de estar ofrendando para las causas del trabajo de la iglesia. Pero todo esto como resultado de nuestra comunión con el Señor. Si realmente hay comunión con Dios, entonces vamos a estar preocupados por el crecimiento de la iglesia. Pero más que de la iglesia, voy a estar preocupado por el crecimiento de mi persona. De manera que qué tanto pueda yo ver, qué tanto crezco yo. Y entonces en la medida que yo crezco, es sin duda la medida que crecerá la iglesia también con mi presencia y mi participación. Entonces vemos como Nehemías, cuando sabe que tenían grandes problemas, dice, me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en las provincias están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una de las primeras cosas que tenemos que encontrar en nuestra vida si queremos realmente agradar a Dios es de entender que somos templo del Espíritu Santo, que Dios no está en las cuatro paredes de una construcción, que Dios no está en ciertos ritos o costumbres, que Dios está en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso es el Evangelio, por eso es las buenas nuevas de salvación, en donde tratamos de que la gente pueda conocer cuál es su posición y qué posición quiere Dios que pudiera tener en Cristo Jesús. Pero cuando no es así, entonces simplemente estamos fuera del camino del Señor y no nos sentimos mal, nos sentimos bien. Hoy día, que si nos preguntan cómo está la obra en tal o cual lugar lejano de otro continente, decimos, no sé. ¿Cómo está la obra en un país cercano? Pues no sé. ¿Cómo está la obra en nuestro país? Pues quién sabe. ¿Cómo está la obra en Chimalhuacán? ¿Quién sabe? ¿Cómo está la obra en Oasis de Vida? Pues algo sabemos, pero no estamos interiorizados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchos problemas que enfrentar. Tenemos que trabajar duro porque la situación económica está dura. Tenemos que trabajar y cuidarnos mucho porque la situación de salud está difícil. Y ciertamente todo esto tenemos que hacerlo. Pero detrás de todo eso debe haber un motor central que es Cristo Jesús. Entonces, cuando Nehemías escucha lo que sucedía en Jerusalén, dice que él puso en ayuno y delante de Dios oró. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, ya que hago ahora delante de ti y noche por los pecados de Israel, tus siervos, y confieso sobre los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo. Lo primero que está haciendo Nehemías es doblando su rodilla, entristecido por la situación que está, pero haciéndose partícipe del pecado de los demás. Es precisamente cuando podemos empezar a entender lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo está mal, todo el cuerpo está mal. Cuando un miembro del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo lo siente, y en la medida que está más mal, el cuerpo lo siente. ¿Qué tanto podríamos preguntarnos? ¿Sentimos el pecado de algún hermano en nuestra iglesia, de algunos hermanos de la congregación que no están viviendo como Cristo quiere, que están viviendo en pecado y que viven tranquilamente, contentos con lo que son? ¿Qué tanto estamos pecando nosotros mismos y decimos, pues así, todo lo que quiero hacer no lo hago, y simplemente el que esté limpio de pecado tire la primera piedra? Y no, tenemos que darnos cuenta de nuestro pecado y aceptarlo y reconocerlo. Y dice que no solamente era, sino entristecidos en gran manera, conforme era su costumbre, se puso a orar y se puso a no tomar alimento hasta que pudiera realmente terminar su oración. ¿Y qué era su oración? En extremo nos hemos corrompido
contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que dije a Moisés en tu siervo. Aquí estamos viendo una segunda cosa que tenemos que ver en la vida de un cristiano. La vida del cristiano empieza leyendo su Biblia por curiosidad, pero la deja por un lado y no la estudia, no la lee. Y cuando lo hace como una cosa muy especial, tan especial que deja de ser especial. Porque sencillamente la Biblia debe ser el medio de salud, el medio de transformación para que nuestra vida cambie. A través de la palabra de Dios es cuando podemos sentir, Dios me habla a mí. Y si no sentimos la dirección directa de Dios en nuestra vida, pues quizás estemos orando, pero no le estamos orando a Dios. Cuando oramos a Dios es en primer lugar porque nosotros nos acercamos a Dios conscientes de nuestra necesidad. En segundo lugar, nos acercamos a Dios conscientes de que Él puede corregirla. Pero no nos acercamos a Dios para decirle, Señor, soy malo, soy pecador, hice esto, pero ni modo, tú sabes que tú eres bueno y misericordioso y me perdonas. No, tiene que haber contrición por el pecado. Dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que ver cómo está nuestro templo, como el templo de Jerusalén. Y entonces vemos que cuando habla Nehemías de cómo estaba el templo, lo encontramos un templo realmente destruido, un templo con que hasta los animales andaban entre las bardas, tirado totalmente y lleno de suciedad. Y dice que entonces lloró en gran manera. Y cuando él reconoce y siente en su corazón la situación de Jerusalén, él ora a Dios. Y ora, en primer lugar, confesando sus pecados. Pero no los pecados solamente de él, sino los pecados del pueblo. En este caso podríamos decir la oración intercesoria, la oración de la iglesia por cada uno de los hermanos de la iglesia, por su vida personal, por sus pecados, por aquello que están ensuciando. Estamos muy acostumbrados a señalar con el dedo de fuego los pecados de los hermanos, pero no señalamos nuestros pecados. Y aún así tenemos que señalar nuestros pecados y luego los de los hermanos, pidiéndole a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros. Y confiados en su promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Es reconocer nuestros pecados. A cualquiera decimos, es que mira, estás haciendo esto mal. No, es que todo el mundo lo hace. Es que está mal. Bueno, pues sí, pero también hay otras cosas peores. Y hemos dejado que el mundo se meta en nuestra vida de tal manera que hablamos como el mundo, vestimos como el mundo, vivimos como el mundo, tenemos tratos como el mundo, nuestro vocabulario deja de ser el vocabulario de sanidad para ser un vocabulario morboso. Buscamos que nuestro cuerpo no solamente no es templo del Espíritu Santo, sino es usado en promiscuidad, es usado en perversiones de todo tipo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Habían estado por años viviendo en cautividad, viviendo entre gente que no tenía temor a Dios, y poco a poco fueron limando o cambiando sus costumbres por costumbres del mundo. Es lo mismo que sucede hoy día. Poco a poco hemos ido cambiando nuestras costumbres y vamos dejando que el mundo intervenga en nuestras vidas de tal manera que ya no somos lo que debemos ser. Simplemente somos una caricatura para el mundo porque no somos del mundo. Somos una caricatura para el pueblo de Dios porque no somos tampoco lo que debemos ser. Tenemos que pedirle a Dios, y es lo que hace Nehemías a partir del versículo 7. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, antes de vuestra dispersión fue hasta que entré en extremo de los cielos, de ahí os recogeré y te traeré al lugar que escogí para ser habitado ahí mi nombre. Ahora Nehemías está aceptando que es parte de un conjunto, y esa es una enseñanza más cerca de la iglesia. Un miembro de la iglesia anda mal, toda la iglesia está mal. Y no nos preocupamos por ese miembro
No solamente porque esté enfermo. Cuando está enfermo todo el mundo se siente condolido, compadecido, vamos a hablar. Pero ¿qué cuando algún hermano está viviendo mal? Entonces hasta a veces decimos que valiente, como ese es un hombre, esa es una mujer, necesita mucho valor para hacer lo que hizo. Claro que sí, para pecar se necesita simplemente dejarnos llevar por la corriente. ¿Y qué sucedía en aquel entonces? El pueblo de Dios se había mezclado con el pueblo de Babilonia y ya tenían sus costumbres, tenían sus formas de ser, tenían todo porque simplemente se habían alejado de Dios. Y ahora Nehemías está orando a los cielos pidiendo por todo el pueblo. No era él, sin duda, el pecador número uno, porque lo vemos con su actitud, pero era parte del pueblo. No podemos decir, estoy bien si mi hermano en la casa no tiene a Cristo Jesús. Estoy bien si mi familia no tiene a Cristo Jesús. Estoy bien si los que están a mi alrededor no tienen a Cristo Jesús. Y la única forma de poder cambiar el mundo es cambiar el corazón del hombre. Y para cambiar el corazón del hombre solamente Dios hace ese cambio. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Recordar las promesas de Dios para que fueran cumplidas en su vida y poder así realmente hasta hacer la voluntad de Dios. Dice en el versículo 11, te ruego, Jehová, esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la de tus siervas, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora bien éxito a tu siervo y dale gracia de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios cuando Dios aprueba algo? Nos da gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la bendición más grande que tenemos, el poder triunfar en todo lo que emprendamos. Todo lo que tocares la mano tu mano será bendecido. En todas las cosas yo te bendeciré y te haré fuerte, te haré grande, serás fuerte y bendecido. Pero tenemos que simplemente tocar el manto del Señor, tocar el corazón del Señor para que podamos cambiar. Y fue lo que Nehemías hizo, pidió a Dios por el pueblo y dice, simplemente voy a hablar con el rey. No solamente se dobló su rodilla y oró, también actuó. Y eso es lo que nos falta muchas veces. Muchas veces oramos mucho, pero no estamos poniendo en las manos de Dios uno tras otro nuestros pecados, uno tras otro nuestras inclinaciones, para decirle, Señor, no he pecado de forma o de hecho, pero sí de pensamiento, de tentaciones que he dejado entrar a mi vida y como iglesia las he aceptado y vivimos hoy un mundo en el cual si pidiéramos a los hermanos en la iglesia quienes en la semana no han vivido equivocadamente en su vida, digamos, sexual, sería el 50% que anda mal. Si vemos a los hogares de las casas, vemos que a las mejores casas hay cavas en donde hay licores porque son para brindar. Vemos en las fiestas, hay cerveza, hay reuniones con licores. ¿Por qué? Porque dicen que simplemente es parte de la vida social. Y Dios simplemente esperando tranquilamente a que podamos un día reconocer, perdóname Señor, todo esto es parte de las costumbres del pueblo que yo estoy. Yo quiero recordar que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como parte que somos de Dios, tenemos que actuar como Dios actúa. Entonces, él actuó y ante el rey, después, cuando llegó, y el rey casi milagrosamente le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué pides? Y él le explica cómo estaba Jerusalén, cómo estaba la ciudad de sus sepulcros y sus puertas consumidas por el fuego. Y el rey entonces, ¿qué es lo que tú pides? Es ahí donde podemos decir, heme aquí. Ahí siempre decimos, pues que vayan y le visiten, pues que vayan y le den de comer, pues que vayan y se haga, pues que se compre, pues que se pinte, pues que se arreglen las cosas. Pero tú, ¿qué haces en ese trabajo? ¿Qué haces en esa acción? ¿Qué haces en ese servicio? ¿Qué haces en esa comisión? Entonces tenemos que responderle como Pablo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué importante sería que nuestras iglesias pudiéramos tener el gran problema de saber qué hacer. Si hay una necesidad y hay 5 hermanos que están dispuestos a cubrir esa necesidad, entonces tendríamos un problema
¿quién de los 5 lo va a hacer? Pero desgraciadamente decimos, es ahí este problema, ¿quién lo puede hacer? Nadie. Yo tengo mucho trabajo, yo tengo mucho tiempo, no tengo dinero, no puedo, me van a regañar y simplemente vivimos una vida aislada de la iglesia. La vida de la iglesia no es solamente para vivirla porque tenemos un chat de oración, es porque sentimos en el corazón la vida de los hermanos y estamos dispuestos a ayudarles en lo que sea necesario, sobre todo en el aspecto espiritual, cuando podemos orar los unos por los otros. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando Artajerjes encuentra la petición de Nehemías? Le dice simplemente, ¿qué es lo que quieres? Y él dijo, quiero ir y poder reconstruir el templo de Jerusalén. El rey sin duda que pensó, eso no es posible, pero al mismo tiempo se hizo parte del problema y dice, sí, yo te ayudaré. Además le dijo, si se lo place, ponga al rey que me den tartas de los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen las paso hasta que llegue a Judá. Cuando vamos en nombre de Cristo, las puertas se abren. Es importante cuando tenemos un problema y vamos con alguien nos dice, no te preocupes, yo te recomiendo. Y nos da una tarjeta firmada, membretada, y quizá que diga, por favor atiende a fulano, o con cariño, punto. Y vamos con esa tarjeta y decimos, yo sé que me van a recibir porque lleva un mensaje, lleva una firma mía. Vamos en el nombre del Señor, somos más que vencedores. Entonces tenemos que aprender que lo que pidamos al Señor ya está dado de antemano, pero tenemos que cumplir los lineamientos de Dios. ¿Cuáles fueron esos lineamientos de Dios? Simplemente sujetarse a Dios. Y vemos cómo en los versículos, hasta el versículo 10 del capítulo 2, ellos se organizan, Nehemías organiza al pueblo, a los que van a ir con él, los capitanes del ejército, gente de a caballo, y todos para poder ir a trabajar en la conquista de restaurar el templo. Un templo que decían nadie lo puede restaurar, es demasiado. Algo que nos enseña la vida. Nunca estamos tan mal que no podamos volver a Cristo. Nunca estamos tan mal que no podemos predicar que Cristo cambia las vidas. Nunca estamos tan mal, ni es tan grande nuestro problema, que en las manos de Dios no puede ser un problema pequeño. Tenemos que entender que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso. Y hay veces que decimos, ¿por qué no sé eso? No, porque yo hace años viví así o hice así. No, porque yo he cometido una falta. Bueno, que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Pero la gracia de Dios es, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. ¿Y qué es lo que hizo Nehemías? Simplemente arregló su problema interior, ¿no? Muchas veces queremos arreglar los problemas de la iglesia, pero no queremos arreglar nuestro problema. Queremos que otros arreglen los problemas, que otros hagan el trabajo, pero no nosotros para decirle, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y ahí estaba Nehemías dejando el trabajo muy maravilloso de copero del rey, de mayor importancia. Estaba ahí Nehemías dispuesto a irse a Jerusalén y trabajar día y noche para poder levantar los muros de esa ciudad, que era la ciudad santa, la ciudad puesta como reposo de Cristo, de Jesús. Y realmente Nehemías lo hace con toda sinceridad. Vamos a ir a levantar el muro, reedificar los muros, y así llega, después de 3 días de camino, y llega una noche y se pone a poder levantar el muro. Pero antes que salir, en el versículo 12, dice que salió de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Observé cómo los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas que quedaban consumidas por el fuego. Muchas veces, cuando más escudriñamos, nos damos cuenta de que hay más y más y más y más pecado. Pero es precisamente cuando podemos ver cuando la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Cuando, si nuestros pecados fueren como la grana, serán blancos como la nieve. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán blanquecidos totalmente.
Por eso Nehemías no era porque era un buen hombre. Nehemías tenía todos los defectos del mundo, pero Nehemías tenía una conciencia de quién era Dios y que lo que él quería, eso se podía hacer. Tenemos en nuestra vida algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué Dios quiere que hagamos yo? ¿Qué haga yo? ¿Estoy yo en las manos de Dios? Entonces empiezo por preguntar, no cómo está mi iglesia. Somos muy buenos para juzgar a los demás, pero preguntémonos cómo estoy yo. ¿Estoy siendo fiel en los cultos? ¿Estoy siendo fiel en la oración? ¿Estoy siendo fiel en el trabajo de la iglesia? En donde hay una oportunidad yo sirvo de acuerdo a los dones que Dios me da. ¿Estoy fiel en mis diezmos y ofrendas? No importa lo que yo piense o cree, sino simplemente no quiero hacer un evangelio a mi manera, ni un evangelio de modus vivendi, sino un evangelio que dice, Señor, dime qué quieres que yo haga. Y entonces cuando vamos de triunfo en triunfo, la vida de un cristiano no es una vida de éxito mientras no se pone en las manos de Dios. Así tenemos después ya en los demás capítulos cómo Nehemías distribuye el trabajo. Y eso lo tenemos aún en la iglesia. Los trabajos se distribuyen de acuerdo a sus capacidades. Y entonces el templo fue restaurado. Como quisiera que en este año cada uno de nosotros tuviésemos un compromiso. Voy a restaurar mi vida espiritual con Dios. Voy a restaurar mi vida con Dios. Y empecemos a dejar aquellas cosas que hacemos todavía que están mal. Como habíamos la semana pasada mencionado solamente, el uso de malas palabras. ¿Cuántas veces escuchamos a una persona, un hermano, y de repente suelta una majadería y decimos, ¿qué es? O algo hacemos y dice, bueno, es normal, y lo dejamos pasar. O cuántas veces nosotros mismos tenemos acciones en las cuales participamos y sabemos que no debemos participar, pero queremos justificarnos. Tenemos que volver y ratificar los muros que principian en nuestro corazón. Cuando tengamos un corazón sensible a Dios, Dios va a bendecirnos en gran manera. Ruego pues que estemos orando porque Dios hable a nuestras vidas. Podamos ver que el éxito está llamado. Para eso vamos al apóstol Pablo la próxima semana para continuar. Pues bien, mis amados hermanos, hemos llegado al término de nuestro culto. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por su mensaje y que sea para edificación de nuestras vidas. Tenemos unos mensajes, amado hermano, importantes para ti, para toda nuestra iglesia. El primero de ellos, y si queremos hacer un énfasis aquí, que nos pongas tantita atención, es que el domingo 4 de abril, ¿sí?, es nuestro culto de resurrección. Queremos celebrarlo de una forma evangelística y es por eso, amado hermano, que te invitamos a que tú compartas con gente que no conoce de Cristo ese link que te llega cada domingo. Ese link, compártelo, envíalo para que gente que no conoce de Cristo se conecte y ese día pueda escuchar el evangelio, pueda escuchar las buenas nuevas de salvación. Otro mensaje que tenemos para la iglesia es la reorganización de las clases. Hoy es el segundo domingo que ya estamos bajo esta nueva reorganización, ¿verdad? Entra, por favor, amado hermano, la recomendación que te damos es entra a la clase que te corresponde. Si aún no sabes cuál es tu clase o cuál es la clase que te corresponde, a dónde entrar, comunícate con la hermana Arlet. Ella te va con todo gusto a proporcionar el link que te corresponde. Solo le tendrás que dar clic y adelante te conectarás. Por otro lado también, si tú estás interesado en abrir un nuevo centro, una nueva célula de oración, comunícate también con la hermana Arlet Godínez y ella te dirá o tú le proporcionarás a ella los días y los horarios para aperturar ese centro. Bien, no omito mencionar también, amado hermano, que todos los miércoles nos reunimos a las 7:30 de la tarde como iglesia para orar en nuestro culto de oración. Te invitamos, no dejes de participar, es un momento de gran bendición y nos gustaría mucho contar con tu presencia. Bien, amados hermanos, pues vamos a despedirnos con una breve oración y pues que Dios les bendiga y les guarde.
Padre, te damos infinitas gracias nuevamente porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Estamos en tus manos, Señor, y te suplicamos por esta tu iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos y confiando, Señor, en que tú nos dices que eres escudo, Señor, alrededor de mí. Eres escudo alrededor de nosotros. Gracias, Padre, porque confiamos en ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En ti confiamos, Señor. Amén. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.